A veces la vida te arrincona en un lugar donde cuando miras alrededor no hay nadie, y es en ese silencio donde escuchas una verdad incómoda. Si no te rescatas tú, nadie vendrá a hacerlo. Recuerdo una noche en la que pensé que todo estaba perdido. Ni amigos, ni familia, ni ánimo, solo yo y mi miedo. Pero también descubrí algo. Cuando estás solo, ya no tienes a quién culpar y eso te vuelve peligroso para tus propias excusas. Porque ahí empieza el verdadero crecimiento, ese que no necesita testigos para ser real. La soledad revela quién eres realmente y lo hace de una manera tan honesta que a veces duele. Cuando todos se van, cuando nadie responde tus mensajes, cuando ya no tienes a quién impresionar ni de quién recibir aprobación, te quedas frente a una versión de ti mismo que normalmente escondes detrás del ruido. Recuerdo una etapa de mi vida en la que creía que estaba rodeado de amigos, de apoyo, de equipo. Bastó un momento difícil para descubrir que muchos solo estaban ahí para las risas, no para las batallas. Y cuando ese círculo se deshizo, al principio sentí abandono, pero después entendí que lo que en realidad estaba quedando expuesto era mi carácter, mi disciplina, mis verdaderas intenciones o la falta de ellas. La soledad funciona como un espejo que no distorsiona, que no maquilla, que no te permite escapar. Cuando estás solo no puedes culpar al jefe, ni a la familia, ni al clima, ni al mundo. Te ves obligado a preguntarte, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué decisiones estoy tomando cuando no tengo a nadie mirando? Y ahí empiezas a descubrir qué tan coherente eres entre lo que dices y lo que haces. Porque no es difícil ser disciplinado cuando alguien te observa. Lo difícil es mantenerte firme cuando nadie te ve. No es difícil decir que tienes sueños. Lo difícil es trabajar en ellos sin aplausos. No es difícil hablar de responsabilidad. Lo difícil es sostenerla. Cuando no hay testigos, a veces la soledad también te muestra tus sombras, tu impaciencia, tu necesidad constante de atención, tus miedos que intentas callar con compañía, tus inseguridades disfrazadas de chistes. Recuerdo un día en que me di cuenta de que yo le tenía miedo al silencio. Me desesperaba estar conmigo mismo porque cada minuto a solas me recordaba las cosas que estaba evitando enfrentar. Pero fue justo ahí donde comenzó mi crecimiento. Empecé a notar cómo reaccionaba ante los problemas, cómo manejaba la frustración, cómo me hablaba internamente, cómo me criticaba o cómo me apoyaba. La soledad me enseñó que no puedes construir una vida sólida si por dentro estás quebrado y que nadie más puede hacer ese trabajo por ti. También me mostró mis fortalezas. Me di cuenta de que tenía más capacidad de resistir de lo que pensaba, más ideas de las que me permitía escuchar, más valentía de la que había querido aceptar. Muchas veces buscamos compañía para no sentirnos vulnerables, cuando en realidad es en la vulnerabilidad donde aparece la fuerza más pura. Es en esos momentos donde eliges si te derrumbas o te reconstruyes. Y ahí está la magia. La soledad te muestra tu peor versión, pero también te permite construirla mejor. Cuando entiendas que estar solo no es un castigo, sino una oportunidad, dejarás de huir de ti y empezarás a encontrarte. Porque solo cuando te conoces profundamente puedes avanzar con seguridad, sin miedo, sin depender del apoyo de nadie para moverte. Esa es la libertad más grande. A veces avanzar solo duele más de lo que uno admite. No es un dolor físico, es ese silencio que se cuela en los huesos, esa sensación de que nadie entiende lo que estás intentando hacer, ese peso de tener que levantarte sin que nadie te felicite, sin que nadie te diga vas bien. Pero es precisamente ese dolor el que empieza a enseñarte lo que la comodidad nunca te dirá. Cuando tienes compañía, es fácil confundirte, es fácil dejarte llevar por la aprobación, por el ruido, por los aplausos, pero cuando te toca caminar solo, ahí aparece el maestro silencioso, el dolor, ese que no grita, pero transforma. Recuerdo un momento de mi vida en el que tuve que avanzar completamente solo. Estaba en un país diferente, sin familia, sin amigos, casi sin entender el idioma. Cada día parecía un reto nuevo y no había nadie a quien llamar para pedir consejo o para desahogarme. Al principio pensaba que era una injusticia, pensaba ¿por qué a mí? Pero con el tiempo entendí que ese dolor era la escuela que necesitaba.
Ese silencio me obligó a escucharme por dentro, a preguntarme qué tan fuerte era mi deseo y qué tan real era mi propósito. Descubrí que uno no crece cuando alguien lo empuja, uno crece cuando no tiene otra opción que avanzar. Y el dolor hace eso, te obliga a avanzar cuando la motivación no es suficiente. Te obliga a organizarte, a corregirte, a exigirte más de lo que creías posible. Un día te das cuenta de que el dolor ya no te hiere, ahora te entrena. Esa misma carga que antes te hacía dudar, ahora te hace resistente. Esa misma soledad que antes te hacía llorar, ahora te vuelve capaz de tomar decisiones sin miedo a quedar mal con nadie. En muchas charlas jóvenes me han preguntado, ¿cómo sé si voy bien si nadie está conmigo? Y siempre les digo lo mismo, cuando avanzas solo, no dependes de la aprobación de nadie, dependes únicamente de tu disciplina. Esa es la victoria más grande. Porque en un mundo donde todos buscan aplausos, ser capaz de caminar sin ellos es un superpoder. El maestro silencioso te enseña a no rendirte, te enseña a ser fiel a lo que quieres, no a lo que los demás esperan de ti. Y cuando finalmente alcanzas algo, cuando ves un avance real, cuando logras pararte en un nivel más alto del que estabas, nadie va a entender por qué sonríes, pero tú sí, porque conoces el precio. Conoces las noches difíciles, conoces los días sin apoyo, conoces los momentos en los que pensaste en dejarlo todo y lo más importante, sabes que llegaste ahí gracias a ti y no gracias a alguien que te sostuvo. Ese dolor silencioso no vino para destruirte, vino para convertirte en alguien que ya no necesita que lo empujen para seguir adelante. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Hoy, si estás caminando solo, no te asustes. Puede que duela, pero ese dolor es el maestro más honesto que tendrás en la vida. Porque te enseña sin mentiras, sin adornos y sin aplausos, pero te transforma para siempre. A veces creemos que avanzar depende de tener a las personas correctas, de que alguien nos motive, de que alguien nos empuje, de que alguien nos diga qué hacer o cuándo empezar. Pero la verdad, aunque duela aceptarla, es simple. Si dependes de otros para moverte, nunca llegarás lejos. Porque la gente cambia, se cansa, se va, tiene sus propios problemas y sus propias prioridades. Y no puedes poner tu destino en manos de alguien que ni siquiera puede sostener el suyo. El verdadero crecimiento empieza cuando decides caminar sin esperar que alguien más te lleve de la mano. En mi vida he visto esto muchas veces. Recuerdo cuando era joven y esperaba que alguien me acompañara en cada proyecto. Si quería empezar algo nuevo, buscaba un amigo. Si quería hacer ejercicio, esperaba a que alguien dijera que sí. Si iba a estudiar, necesitaba que alguien estuviera conmigo. Y así pasaban los días, esperando. Hasta que un día entendí que estaba sacrificando mi futuro por la comodidad de no estar solo. Cuando uno depende de otros, siempre termina avanzando al ritmo del más lento, al ritmo del más inseguro, o peor aún, al ritmo del que nunca quiere empezar. Hay personas que te quieren sí, pero no están dispuestas a caminar contigo. Y no por maldad, sino porque cada quien tiene su propio camino. Y tú no puedes frenar el tuyo esperando que alguien se decida. En un punto de mi vida tuve que aceptar que nadie iba a soñar mis sueños por mí, nadie iba a luchar mis batallas, nadie iba a levantarse temprano por mí, nadie iba a sacrificar lo que yo debía sacrificar. Ese momento fue doloroso pero liberador. Descubrí que cuando uno deja de depender de otros empieza a tener una fuerza que no sabía que existía. También he conocido jóvenes que dicen voy a empezar cuando mi amigo esté listo, cuando mi pareja me apoye, cuando mis padres entiendan lo que quiero. Y yo siempre les pregunto, ¿y si nunca lo hacen? ¿Vas a desistir? ¿Vas a renunciar? ¿Vas a quedarte detenido esperando la aprobación que quizá nunca llegue? La vida se vuelve más ligera cuando dejas de buscar permisos y empiezas a tomar decisiones. Cuando entiendes que nadie puede detenerte si tú decides avanzar. No se trata de ser egoísta, se trata de ser responsable. Porque cuando tú caminas por tu cuenta, la gente que realmente está destinada a acompañarte aparece, pero aparece en el camino, no en la espera. La independencia emocional y la disciplina personal atraen a los que están en tu misma frecuencia. No necesitas arrastrar a nadie, necesitas caminar. No necesitas convencer a nadie, necesitas avanzar. No necesitas apoyo para empezar, necesitas voluntad. Llegará un día en el que mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que tu mayor progreso comenzó cuando dejaste de esperar a los demás.
Ese día entenderás que no era falta de apoyo, era falta de decisión. Y cuando decides moverte por ti mismo, ningún obstáculo tiene la fuerza de detenerte, porque quien se impulsa desde dentro siempre llega más lejos. Hay algo poderoso en avanzar sin testigos, en trabajar sin aplausos, en esforzarse incluso cuando nadie está mirando. Al principio puede sentirse vacío, frustrante, incluso injusto. ¿Quieres que alguien reconozca tu sacrificio, tu disciplina, tus madrugadas en soledad? Pero la realidad es que la verdadera transformación ocurre lejos de los ojos de los demás, en ese espacio silencioso donde nadie puede verte luchar, fallar o volver a levantarte. Yo mismo lo aprendí cuando empecé a entrenar para alcanzar metas que parecían imposibles. No había espectadores, no había aplausos, solo yo y la decisión de seguir. Recuerdo los días en que trabajaba hasta tarde en mis proyectos, revisando, corrigiendo, mejorando cada detalle, mientras todos dormían o disfrutaban de su tiempo libre. Nadie lo notaba, nadie lo celebraba. La tentación de abandonar era enorme, porque el reconocimiento externo no existía, pero algo cambió cuando entendí que no estaba trabajando por los demás, sino por mí mismo. Cada esfuerzo silencioso era un ladrillo que construía mi fortaleza interior, una base que nadie podía quitarme, una confianza que no dependía de aplausos ni elogios. Avanzar sin testigos también significa aprender a sostenerte en tu propia disciplina. Hay días en los que no te sientes motivado, días en los que el cansancio pesa y la duda susurra. Vale la pena seguir. Cuando no hay nadie alrededor para empujarte, para motivarte, para aplaudir tus logros, esos son los días que realmente definen tu carácter. En esos momentos, aprendí a mirar dentro de mí mismo y preguntarme, ¿quieres rendirte o quieres crecer? La respuesta no dependía de otros, dependía de mi decisión. También he visto a muchas personas detenerse porque no tenían reconocimiento externo. Comenzaban proyectos, se esforzaban y al no recibir elogios inmediatos abandonaban. La lección más importante que aprendí es que el éxito silencioso es el más duradero. Los resultados que obtienes cuando nadie está mirando son los que realmente forman tu esencia. La constancia sin espectadores desarrolla paciencia, resiliencia y autenticidad. Te enseña que tu valor no está en lo que otros perciben, sino en lo que tú sabes que has construido. Avanzar sin aplausos también significa aprender a disfrutar del proceso, no del premio visible. Cada día que entrenas, estudias, trabajas o mejoras algo en silencio, estás entrenando tu mente para no depender de la validación externa. Esa independencia te permite enfrentar cualquier desafío, porque has aprendido que lo que importa no es la mirada ajena, sino la consistencia de tus acciones. El camino silencioso es duro, sí, pero te prepara para cualquier escenario. Cuando llegue el momento de brillar, de mostrar resultados, lo harás con una fuerza que nadie puede cuestionar porque sabes lo que costó llegar allí. Y mientras otros esperan aplausos para moverse, tú ya estarás varios pasos adelante. La disciplina, la resiliencia y la confianza verdadera se construyen en la soledad de tu esfuerzo. No busques aprobación. Construye tu grandeza en silencio. Porque quien avanza sin testigos, cuando finalmente llega el momento ya no necesita aplausos para saber que ganó. La autosuficiencia emocional no es algo con lo que se nace, es una habilidad que se desarrolla con disciplina, práctica y enfrentando la vida tal como es, sin filtros ni atajos. Al principio puede parecer imposible, ¿no? Yo mismo pasé por momentos en los que dependía de la aprobación de otros para sentirme seguro, para creer que estaba haciendo lo correcto, para validar mis esfuerzos. Cada mejor amigo que se alejaba, cada crítica que dolía más de lo esperado me dejaba sintiéndome frágil, inseguro, como si el mundo se viniera abajo. Fue en esos momentos cuando comprendí que esperar que otros sostuvieran mi ánimo era un lujo que la vida rara vez ofrece. Aprender a ser emocionalmente autosuficiente implica reconocer que tus emociones, tus respuestas y tu bienestar no pueden depender del comportamiento de los demás. Recuerdo un proyecto que emprendí solo, donde nadie me apoyaba ni me alentaba. Cada día era un desafío. Los problemas surgían, la presión aumentaba y la tentación de rendirme era constante.
Si hubiera esperado que alguien me levantara, hubiera fracasado. Fue allí donde comprendí algo vital. Nadie puede darme estabilidad emocional si yo mismo no la construyo. La autosuficiencia es entrenar tu mente para sostenerte, incluso cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. Ser autosuficiente emocionalmente no significa ser frío o indiferente. No se trata de cerrar tu corazón, sino de aprender a regular tus emociones, de no permitir que las opiniones, críticas o la ausencia de reconocimiento te paralicen. Por ejemplo, recuerdo un momento en que me enfrenté a un rechazo muy duro en un proyecto profesional. Antes, esto me habría hundido. Hoy, gracias a la práctica de la autosuficiencia, me permitió analizar la situación con claridad, aprender de los errores y seguir avanzando sin sentir que mi valor dependía de esa aprobación. Esta habilidad se cultiva enfrentando los miedos y la incomodidad. Cada vez que eliges no depender de los demás para sentirte motivado, para superar la frustración o para manejar la tristeza, estás entrenando tu mente y tu corazón. Te vuelves fuerte, resiliente y confiado en tus propias capacidades. Yo solía pensar que la fuerza emocional era innata, pero entendí que se construye paso a paso, con cada decisión consciente de no ceder ante la necesidad de aprobación o validación externa. La autosuficiencia emocional también te permite tomar decisiones más claras y alineadas con tu propósito. Cuando dependes de otros para sentirte bien, tus acciones se vuelven reactivas, buscando complacer o evitar desaprobación. Cuando eres emocionalmente autosuficiente, actúas con claridad, consistencia y convicción. Cada acción se convierte en una expresión de tu propia voluntad, no en una respuesta a la expectativa ajena. Es un proceso, no un resultado instantáneo. Pero cada día que aprendes a sostener tu ánimo, cada desafío que enfrentas sin buscar consuelo externo, cada vez que eliges avanzar a pesar de la incomodidad emocional, fortaleces esta habilidad. Con el tiempo, descubres que la libertad emocional es más poderosa que cualquier recurso externo. No hay caída que te destruya, no hay ausencia que te frene, no hay opinión que determine tu valor. La autosuficiencia emocional no es un regalo que recibes, es una fuerza que construyes, y cuando la alcanzas, nada ni nadie puede quitarte la calma, la determinación y la claridad para seguir adelante. La soledad no es simplemente estar sin compañía, es un filtro que muestra con claridad qué nos impulsa y qué nos detiene. Recuerdo una etapa de mi vida en la que, rodeado de amigos, compañeros de trabajo y conocidos, sentía un constante ruido que me impedía concentrarme en lo que realmente importaba. Tenía actividades, conversaciones, opiniones ajenas y compromisos que consumían mi energía, y a pesar de estar acompañado, no avanzaba. Fue en los momentos en los que me quedé solo, en los silencios de la noche y en las mañanas sin distracciones, que empecé a ver con claridad qué cosas de mi entorno realmente me ayudaban y cuáles solo me estancaban. En la soledad, cada pensamiento se amplifica, cada decisión pesa más y cada emoción se siente con intensidad. Allí descubrí que muchas relaciones, hábitos y ocupaciones que creía indispensables eran en realidad cadenas invisibles que me impedían crecer. Por ejemplo, solía rodearme de personas que compartían mis gustos, pero no mis aspiraciones. Nos divertíamos, sí, pero no nos retábamos ni nos exigíamos a mejorar. Cuando dejé de depender de su aprobación y pasé tiempo conmigo mismo, comencé a identificar qué amistades me impulsaban a ser mejor y cuáles simplemente consumían mi tiempo y energía. Esa claridad solo se obtiene en la soledad, porque cuando nadie más habla, tu mente empieza a escuchar lo que realmente importa. La soledad también revela los hábitos que te fortalecen frente a los que te debilitan. Durante un periodo en el que trabajaba en un proyecto importante sin supervisión ni apoyo, me di cuenta de que algunas rutinas que había adoptado eran una pérdida de tiempo. Revisaba redes sociales compulsivamente, me distraía con cosas sin sentido y buscaba constantemente validación externa. Pero al pasar tiempo solo y enfocarme en mi propósito, eliminé esas conductas y reforcé aquellas que me acercaban a mis objetivos. La soledad actúa como un filtro brutal y, aunque al principio duele, permite que la energía se concentre solo en lo que impulsa.
Aprender a usar la soledad como filtro requiere honestidad y valentía. No siempre es cómodo mirar a tu alrededor y reconocer que ciertos hábitos, relaciones o pensamientos te estancan. Yo tuve que enfrentar momentos en los que entendí que para avanzar debía dejar de lado ciertas amistades, rutinas e incluso comodidades. Cada decisión de eliminar lo que no sumaba, aunque difícil, me acercó más a la versión de mí que quería ser. La soledad entonces no es ausencia, sino revelación. Separa lo esencial de lo innecesario, el impulso de la carga, el propósito de la distracción. Cada vez que decides permanecer firme en tu camino, incluso cuando nadie te observa. Cada vez que aceptas la incomodidad de estar solo para escuchar tu voz interior, estás utilizando la soledad como filtro. Descubres quién y qué realmente merece tu tiempo, tu energía y tu compromiso. Aprendes a soltar lo que te frena y a abrazar lo que te impulsa. Y cuando eso ocurre, tu crecimiento se vuelve inevitable, porque solo lo que te fortalece permanece y lo que te debilita desaparece. La soledad es un filtro que no engaña. Te enseña a priorizar, a enfocarte y a avanzar sin excusas. La soledad puede sentirse como un vacío que pesa, como un espacio donde nadie aplaude, nadie corrige y nadie te empuja. Al principio, esa sensación puede ser dolorosa y aterradora porque estamos acostumbrados a buscar apoyo externo, a depender de la motivación de los demás. Recuerdo una etapa de mi vida en la que trabajaba en proyectos importantes sin tener un mentor ni compañeros que me guiaran. Al principio me sentí perdido, dudé de mis decisiones y casi renuncio en varias ocasiones. Sin embargo, fue justamente en esos momentos de aislamiento donde descubrí algo fundamental. La soledad podía transformarse en disciplina y esa disciplina cambiaría mi destino. Convertir la soledad en disciplina significa tomar acción aun cuando nadie observa, trabajar aun cuando nadie lo nota y mantener tus hábitos aunque el mundo no te premie. Yo solía levantarme a las 5 de la mañana, incluso cuando no había nadie que me obligara a hacerlo, y entrenaba mi mente y mi cuerpo en silencio. Al principio parecía inútil porque no había reconocimiento ni aplausos, pero con el tiempo, cada esfuerzo silencioso se convirtió en un ladrillo que edificaba mi carácter y mi capacidad de lograr objetivos. Esa disciplina nacida de la soledad es la que separa a quienes sueñan de quienes logran. La disciplina que surge de la soledad no depende de la emoción ni de la motivación momentánea. Cuando nadie te empuja, aprendes a ser tu propio motor. Aprendes a levantarte incluso cuando estás cansado, a seguir avanzando aunque el progreso sea lento y a mantener el rumbo cuando todo parece indicar que es más fácil detenerse. Por ejemplo, mientras estudiaba solo para mejorar mis habilidades, enfrenté días de frustración donde parecía que nada avanzaba. Sin embargo, cada día que persistía, cada hora que dedicaba sin buscar reconocimiento externo, reforzaba mi resiliencia y transformaba mis resultados futuros. Además, convertir la soledad en disciplina te enseña a priorizar lo que realmente importa. Cuando estás solo, no hay distracciones innecesarias, no hay presión social, no hay comparaciones. Descubres qué hábitos te impulsan y cuáles te frenan. Yo aprendí a eliminar actividades que me consumían tiempo y energía y a enfocarme en lo que generaba progreso tangible. Cada pequeño acto disciplinado, realizado en silencio, se acumula y construye un poder interno que no depende de nadie. Ese poder es el que te sostiene en los días difíciles y te permite tomar decisiones difíciles sin vacilar. Lo más importante es entender que esta disciplina no es un castigo, es una inversión en tu futuro. Mientras otros buscan consuelo, excusas o compañía constante, tú aprendes a ser autosuficiente, a confiar en tu fuerza interior y a crear resultados sostenibles. Esa disciplina silenciosa se convierte en un hábito imparable, porque ya no depende de la aprobación de otros, sino de tu compromiso contigo mismo. Cada vez que eliges trabajar en soledad, cada vez que decides avanzar sin aplausos, estás transformando tu destino. Esa capacidad de sostener tu propio esfuerzo, incluso cuando nadie lo nota, es lo que define quién llegará lejos y quién se quedará esperando apoyo. La soledad es el taller donde se forja la disciplina que cambia tu vida, y esa disciplina es la llave que abre el camino hacia tu verdadera grandeza. Muchas personas confunden la independencia con estar solo, con aislamiento, con desconexión del mundo.
Pero la verdad es que la independencia no es ausencia de compañía, es dominio personal. Es tener el control de tus emociones, de tus decisiones y de tu tiempo sin depender de nadie más para avanzar. Recuerdo cuando empecé a emprender mis primeros proyectos, no tenía un equipo, no tenía mentores, a veces ni siquiera amigos que creyeran en lo que estaba haciendo. Al principio sentí miedo y soledad, pero pronto entendí que esa independencia era una oportunidad, no un castigo. Ser independiente significa poder sostener tus sueños aun cuando nadie más lo entiende. Significa tomar decisiones difíciles sin buscar aprobación, seguir adelante aunque el camino esté lleno de incertidumbre y no esperar que nadie te empuje para levantarte. Aprendí que cada vez que me apoyaba solo en mi juicio y en mi disciplina, mi confianza crecía. Esa confianza no es arrogancia, es dominio personal. La capacidad de saber que aunque todo a tu alrededor cambie, tú tienes el control sobre tu actitud, tus acciones y tu perseverancia. La independencia también implica ser dueño de tu energía. Muchas veces perdemos fuerza emocional intentando complacer, impresionando o dependiendo de los demás para sentirnos bien. Recuerdo cómo en mis primeros años cada crítica o cada rechazo me afectaba profundamente, pero con el tiempo aprendí a filtrar esas influencias externas y a centrarme en lo que realmente podía controlar: mis hábitos, mi enfoque y mi progreso. Esa es la verdadera libertad. No dejar que el estado de ánimo de otros defina el tuyo, no permitir que la validación externa dicte tus pasos. Ser independiente no significa rechazar relaciones o apoyo, sino no depender de ellos. Puedes trabajar con otros, aprender de otros, compartir tus logros, pero tu capacidad de avanzar no debe descansar en manos ajenas. Cuando entendí esto, comencé a sentir una fuerza que antes no conocía. Ya no me detenía por falta de aplausos, ya no dudaba por ausencia de guía. Incluso cuando me encontraba en situaciones difíciles, cuando los obstáculos parecían insuperables, podía confiar en mí mismo, en mis recursos internos y en mi disciplina. El dominio personal también se manifiesta en la resiliencia. Cada vez que tomas control de tu vida, que decides no depender de otros para motivarte o avanzar, estás entrenando tu mente y tu carácter. Yo enfrenté muchas noches de incertidumbre y cansancio, donde el miedo y la duda querían detenerme, pero la independencia me enseñó que podía sostenerme incluso en soledad y que cada pequeño esfuerzo sumaba para construir un futuro sólido y seguro. Al final, la independencia no es huir de la compañía, sino encontrar tu fortaleza interna. Es transformar la soledad en maestría personal, el silencio en claridad y los desafíos en oportunidad para crecer. Es ser suficiente para ti mismo mientras aún eres capaz de aprender, compartir y colaborar con otros sin perder tu centro. Cuando entiendes que la independencia es dominio personal, ya no temes estar solo. Sabes que aunque nadie esté a tu lado, tu camino sigue y tu destino depende de tu disciplina, tu enfoque y tu fuerza interior. Muchas personas creen que necesitan sentirse motivadas para avanzar, que la chispa emocional debe estar presente antes de tomar acción. Yo aprendí que esa creencia es un lujo que pocos pueden permitirse. La vida no espera que te sientas inspirado. Recompensa al que actúa incluso cuando no hay ganas, incluso cuando el cuerpo y la mente dicen hoy no. Recuerdo mis primeros días enfrentando proyectos grandes y desconocidos. No sentía entusiasmo, ni energía, ni aplausos a mi alrededor. Todo lo que tenía era la decisión de dar un paso más, de seguir aunque pareciera inútil. Actuar sin motivación significa entrenar tu disciplina para que funcione incluso en contra de tus emociones. Muchas veces nos paralizamos esperando sentir esa energía que nos impulse, pero la verdad es que la motivación es efímera, frágil y traicionera. Un día estás lleno de entusiasmo y al siguiente el miedo, el cansancio o la duda te paralizan. Aprendí que confiar en la constancia es mucho más poderoso que esperar un estado emocional perfecto. Cuando me obligaba a trabajar, incluso en los días más duros, estaba construyendo un músculo interno que ningún obstáculo podía romper. La perseverancia. Recuerdo noches enteras en que trabajaba en silencio, sin que nadie lo notara, sin recibir mensajes de ánimo ni reconocimiento. La motivación no estaba allí,
y a veces ni siquiera la claridad de los resultados. Pero cada acción que tomaba en esos momentos sumaba. Era invisible para todos, pero esencial para mi crecimiento. Con el tiempo, esos pequeños esfuerzos acumulados se convirtieron en logros visibles, en confianza inquebrantable y en la sensación de control sobre mi destino. Cada paso dado sin motivación fue un ladrillo en la construcción de mi independencia y fortaleza. Actuar sin esperar motivación también significa asumir responsabilidad absoluta. No puedes depender de discursos inspiradores, de aplausos de terceros o de la aprobación de tu entorno para moverte. La disciplina se convierte en tu motor interno. En mi experiencia, hubo momentos en los que los resultados no llegaban inmediatamente, cuando la incertidumbre era intensa y parecía que nada cambiaba. Sin embargo, persistir, aunque fuera solo por decisión y no por emoción, fue lo que hizo que eventualmente los resultados aparecieran. Esa es la recompensa de la acción constante. La vida reconoce al que sigue, al que no se detiene, aunque nadie lo vea ni lo entienda. Incluso hoy, en proyectos más grandes y desafiantes, sigo enfrentando días en los que no quiero actuar, en los que el miedo y la fatiga amenazan con detenerme. Pero la práctica de avanzar sin motivación me ha enseñado que cada pequeño paso importa, que cada esfuerzo constante se multiplica con el tiempo. La disciplina se vuelve tu mejor aliado y la acción tu arma más poderosa. La vida recompensa al que actúa, no porque siempre se siente inspirado, sino porque demuestra compromiso, resiliencia y responsabilidad. Cuando aprendes a moverte incluso sin motivación, te vuelves imparable y los resultados que parecen imposibles se convierten en tu nueva realidad. Muchos hombres temen avanzar solos porque creen que la soledad es sinónimo de vacío, que caminar sin compañía los dejará huecos, sin apoyo, sin energía. Yo he aprendido que esto no es cierto. Avanzar solo no significa llegar despojado. Significa llegar más fuerte, más consciente, más lleno de ti mismo. Recuerdo los primeros años de mi carrera, cuando emprendí proyectos sin nadie que me respaldara, sin mentores que me guiaran, sin aplausos que me confirmaran que iba por buen camino. Era fácil sentir miedo, duda y desánimo. Pero con cada paso que daba, aunque parecía insignificante, algo dentro de mí crecía. Cuando estás solo, te obligas a observarte sin distracciones, a escuchar tus pensamientos y a enfrentarte a tus emociones. Aprendes a identificar tus fortalezas y debilidades sin depender de la aprobación de nadie. Yo pasé semanas enteras trabajando en silencio, enfrentando problemas que no podía delegar, decisiones que nadie podía tomar por mí. Fue duro y muchas veces me cuestioné si realmente valía la pena seguir, pero fue precisamente en esos momentos donde descubrí que avanzar solo me nutría de algo que nadie podía darme: autoconfianza. Cada logro, aunque pequeño, se sentía como un descubrimiento, como un recordatorio de que podía sostener mi vida con mis propias manos. Avanzar solo también significa aprender a encontrar energía en lo que construyes internamente. No hay motivación externa, no hay reconocimiento instantáneo, no hay aplausos. Solo existe tu compromiso contigo mismo. Yo solía meditar sobre cada paso que daba, sobre cada pequeño progreso, celebrando internamente lo que otros no veían. Y fue en ese proceso donde entendí que la soledad no vacía, sino que llena, porque te permite conocerte, valorarte y crecer. Cada obstáculo superado sin ayuda externa era un recordatorio de que ya no dependía de nadie más para mover mi vida hacia adelante. Además, avanzar solo fortalece tu resiliencia. Cuando nadie más te sostiene, aprendes a sostenerte a ti mismo. Recuerdo un proyecto en el que invertí meses de trabajo y nadie cree en él, ni siquiera yo a veces. Pero al persistir, al aprender de cada error y al corregir cada fallo sin esperar guía externa, terminé alcanzando un resultado que superó mis expectativas. Esa sensación de logro es incomparable. No viene de lo que otros reconocen, sino de lo que tú mismo construyes. Esa es la riqueza que acumulas caminando solo: conocimiento, experiencia, fuerza y carácter. Avanzar solo te enseña que el verdadero soporte siempre está dentro de ti. Las personas pueden ir y venir, las oportunidades pueden tardar, las palabras de aliento pueden ser escasas, pero lo que construyes por ti mismo, lo que superas con tu propia determinación, nadie puede quitártelo. Cada paso que das en soledad te llena, te fortalece y te prepara para recibir
todo lo que venga después, sin miedo ni dependencia. Avanzas solo, pero nunca llegas vacío. Llegas lleno de experiencia, de fortaleza y de la certeza de que eres capaz de sostener tu vida con tus propias manos. Quiero que realmente escuches esto. La soledad no es tu enemiga, es tu aliada silenciosa. Cada vez que sientes que no tienes a nadie a tu lado, que nadie entiende tu camino o que el mundo parece pesado y frío, recuerda que esos momentos son los que te están formando. Son los que te enseñan a sostenerte cuando todo tiembla, a confiar en ti mismo cuando nadie más lo hace, a encontrar fuerza donde antes creías que solo había vacío. Cuando caminas solo, cada desafío se convierte en maestro, cada caída en lección y cada pequeño avance en evidencia de que eres capaz de más de lo que pensabas. No subestimes el poder de esos momentos. Ellos son los que construyen carácter, disciplina y resiliencia. Quiero que veas la verdad clara. Depender de otros para moverte es un lujo que el mundo no siempre te permitirá. No siempre habrá aplausos, no siempre habrá reconocimiento y no siempre habrá manos extendidas para ayudarte. Pero eso no es castigo, es oportunidad. La oportunidad de descubrir que dentro de ti hay recursos que nadie puede darte, que tu voluntad puede ser más fuerte que cualquier circunstancia y que tu determinación puede superar cualquier obstáculo. Cuando aprendes a sostenerte sin depender de nadie, ya nada ni nadie puede detenerte. Piensa en tu vida como un viaje en el que tú eres el protagonista, el guía y el motor. Nadie más puede recorrerlo por ti, y eso es un regalo disfrazado de desafío. Cada lágrima derramada sin ser vista, cada esfuerzo no reconocido, cada decisión tomada en silencio te está preparando para algo grande. La verdadera libertad, la fuerza que no se quiebra y el éxito que perdura siempre nacen de